Juan Losinski, por Éxitos. Son las 7:41 de la mañana. Fíjese, la atención médica en Venezuela tiene, como todo en la vida, sus variables, ¿no? Por una parte tenemos hospitales con fallas de operatividad, tenemos deficiencias en infraestructura, en insumos, en medicamentos, fuga de personal, de profesionales, claro. Pero luego está el alto costo de los seguros, de las clínicas, en algunos casos condicional a póliza del seguro, y una dinámica, la verdad, muy engorrosa, como hablamos la semana pasada o hace 2 semanas con la gente de las aseguradoras. Nada agradable, de hecho, hay que decir, en casos de emergencia. Y aunque funcionara de maravilla, pasémonos por ese escenario. La propia Cámara de Aseguradores de Venezuela nos decía en este espacio hace poco tiempo que solo 3 a 6% de los venezolanos tiene en efecto un seguro y que muchos se inclinan hoy día por la telemedicina. Bueno, hablemos de la salud hoy en Venezuela, pública y privada, y por eso hemos invitado al doctor Julio Castro, médico con posgrado en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Castro, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Román, un saludo. Doctor Castro, 2025, ¿qué ha sido para la salud en Venezuela con las particularidades de este año? Pero ¿cómo resumir este año cuando ya pisamos prácticamente octubre? Fíjate, como tú ya lo comentaste, tenemos sector público y sector privado. La gran mayoría de los venezolanos tienen que ir a atenderse al sector público y de alguna manera está ocurriendo una transición dentro de la logística que tiene que ver con el sector público. Buena parte de ayuda, insumos, inclusive apoyos que venía recibiendo la infraestructura hospitalaria venezolana tenía que ver con el tema de la ayuda humanitaria. Claro. Voy a poner un ejemplo que la gente conoce bien, lo he repetido anteriormente. Dado los apagones que ocurren en el país, que ocurren en todas partes, también ocurren en los hospitales, la ayuda humanitaria después del año 2018 instauró unas plantas de soporte temporal y eso hizo que la situación cambiara de antes de que hubieran las plantas a lo que hay hoy en día las plantas. Eso es una medida asistencialista, es una medida puntual que intenta resolver algunos elementos puntuales. Puedo poner otro ejemplo como mortalidad materna y la ayuda humanitaria que tiene diferentes donantes, el Sistema de Naciones Unidas, el mayor de todo, pero además de eso hay algunas otras organizaciones humanitarias europeas, etcétera, etcétera, que estaban invirtiendo dinero, recursos y logística en el país. Eso ha venido mermando por diferentes razones, unas que tienen que ver con Venezuela, otras que no tienen que ver con Venezuela, que es el espacio geopolítico alrededor de eso. Y eso, de alguna manera, deteriora el evento final que se produce en los hospitales porque, bueno, hay menos ayuda. Claro. Hay un aspecto más conceptual y es que la mayoría de las agencias de Naciones Unidas tienen el mandato de pasar de medidas asistencialistas puntuales a medidas que tienen que ver con lo que se llama desarrollo. Es decir, voy a poner el ejemplo de mortalidad materna. Cuando tú identificas las causas por las cuales se mueren las mujeres en Venezuela relacionadas con el parto, hay unas causas que tú puedes o debes atender muy puntualmente. Voy a ponerte un ejemplo. No había clan para el cordón del nené. Entonces, bueno, compras clan y pones clan. Pero cuando ya resuelves esos temas, hay otros temas más de infraestructura, que no hay banco de sangre, que le faltan antibióticos, que tienes que entrenar personal, que tienes que mejorar las consultas prenatales. Llamas a desarrollo que indican impactos en la gobernanza, que implican mayor financiamiento, pero mayor logística y de mayor tiempo. Esa transición, el Sistema de Naciones Unidas tiene un mandato. Entonces, eso hace que, bueno, empieza a bajar un poco lo que sientes de la ayuda humanitaria en los hospitales y eso tiene un detrimento para la salud de los venezolanos. Hay otros componentes asociados a este tema que podemos ir hablando, por ejemplo, el tema de los medicamentos. En el 2017-2018, producto de la situación de hiperinflación, etcétera, etcétera, no había medicamentos para nadie. Los medicamentos míos para algunas cosas que tomo me la tenían que mandar mis familiares de fuera porque no era un tema adquisitivo, era un tema de encontrar. De disponibilidad. Sí. Hoy tienes la disponibilidad, pero eso está sujeto a la economía nacional. Entonces, Venezuela tiene uno de los gastos de bolsillo, que es un indicador que usamos en salud más altos de la región, y si tú ves el porcentaje de gasto en salud sobre el porcentaje total del presupuesto familiar, es muy importante. Es el más alto de todo, ese porcentaje. Entonces, bueno, eso hace que la economía de la salud en Venezuela esté golpeada por diferentes aspectos, lo cual hace que la gente ciertamente lo resienta. ¿Mejoró algo en 2025? Mira, yo diría que más bien quizás si vemos algunos indicadores específicos, la encuesta mide el índice de desabastecimiento de los hospitales, está un poco menos bueno que el año pasado. Es decir,
estuvo muy malo durante 2017, 2018, 2019. Paradójicamente con el COVID mejoró porque hubo mucha ayuda y ahorita empiezas a ver un deterioro que creo que expresa lo que estoy diciendo anteriormente. Entonces viene bajando un poco lentamente algunos indicadores como por ejemplo el tema de los fallecimientos coincidentes con los apagones se ha mantenido estable, de hecho sí ha mejorado un poco. Bueno, ya hay una logística, ya saben cuándo prender la planta funciona, tienes gasoil, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos eventos en general medidos en el área hospitalaria que han ido mejorando. Yo creo que en el sector privado la situación es más relacionado con lo económico. El hecho de que tengas un diferencial cambiario cada vez mayor, bueno, tú tienes proveedores que te dicen, mira, mis insumos son en dólares, entonces, ¿cómo hacemos eso? Te pagan en bolívares, tienes que pagarle a los proveedores en dólares. Ahí hay una situación, digamos, de diferencial cambiario que va aumentando y eso le pasa, me imagino que a los que venden comida, a todo el mundo, pero el sector salud, que tenemos que verlo también dentro de esa estructura, se ve afectado. Entonces, ahí hay unas inequidades o unas tensiones que hay que buscar cómo resolverlas. Digamos, dentro del sistema de salud privado, ¿esa sería la mayor preocupación en este momento? Sí, yo diría que eso en el corto plazo, probablemente en el mediano plazo empieza a afectarte cosas como la inversión, ¿ok? Tienes que comprar equipos costosos, un tomógrafo, un resonador, un equipo de radioterapia, una torre de laparoscopia. Son inversiones que estamos hablando de $500,000, $1 millón. Estamos hablando de inversiones muy importantes y el tema que ven las instituciones privadas, cómo hago para invertir en eso. Voy a ir a buscar crédito en dólares, a qué tasa, lo hago en Venezuela, lo hago fuera, cuál es mi flujo de caja. Bueno, las empresas de salud venezolanas tienen la misma dificultad que tienen el resto de las empresas. Empieza ese balance, el tema de los recursos humanos, del talento, cómo haces para honrar a tus enfermeras, a los médicos que tienes contratados, al personal administrativo, que le afecta también la situación económica, mantener esa escala de salarios y sueldos ajustado al tema económico, se te convierte en un problema primario que tienes que ver cómo lo atajas. Entonces, bueno, todos esos problemas nos están afectando a todos de una manera u otra de forma importante. ¿Se puede afirmar, doctor, o es irresponsable en el otro extremo decir que todos los sistemas de salud se han deteriorado en Venezuela? Cuando hablo de todos los sistemas, el sistema de salud, digamos, público tradicional, el sistema nuevo de salud pública, me refiero a CDI, barrio adentro, etcétera, y el sistema de salud privado. Fíjate, yo dijera que están recibiendo un estrés más allá de lo normal, ¿ok? Decir que se han deteriorado, a mí me gusta hablar con indicadores específicos y quizás te puedo decir en lo público que hay algunas cosas que me preocupan de forma importante. Te voy a poner algunos ejemplos, o dos ejemplos. Los medicamentos para VIH, tuberculosis y malaria vienen a Venezuela a través de un programa que es un programa del Fondo Global, que se llama el TDR. Ese programa finaliza el 2026, ¿ok? Hay un programa paralelo a eso, que es el programa de vacunación de Gavi, que es la Alianza Mundial de Vacunas. Entonces, las vacunas en Venezuela del programa de inmunización, en su gran mayoría, son proveídas por Gavi. Y los medicamentos de malaria, tuberculosis y VIH son por el otro programa. Son dos programas paralelos. Esos programas finalizan en el 2026. Y el compromiso que había, al menos con Gavi, era que el Estado venezolano iba a asumir esos costos progresivamente. Eso es algo que me preocupa, qué va a pasar. Porque yo no creo que Venezuela haya cambiado sustantivamente de cuando empezó el programa, que fue en el 2023, a este momento. Lo mismo para VIH, malaria y tuberculosis. Entonces, ahí hay unos programas importantes, digamos, que sostiene la ayuda internacional, que uno dice, bueno, no sabemos si van a seguir, no van a seguir, hay que hacer activismo, lobby con eso internacional. Pero si tú ves, Venezuela tiene una paradoja, que es que muchas de estas organizaciones internacionales utilizan indicadores económicos internacionales. Si tú te fijas directamente en ellos, tal como estamos ahorita, probablemente Venezuela no sea susceptible de recibir esos beneficios porque estamos en una banda que no refleja lo que realmente está pasando en el país. Entonces, bueno, ahí hay unas dificultades más macroeconómicas que hay que ir resolviendo, pero todo esto ocurre en medio del 2026. Sí. Es el doctor Julio Castro que nos acompaña hoy en el estudio. Doctor Castro, ¿alguien del equipo de producción del programa conoce una persona que tuvo una emergencia médica un domingo en la madrugada al primer centro de salud que fue con una ambulancia, referido por una empresa de telemedicina, se le cerró la puerta al preguntarle la patología, que no sé cuál era,
si era particular, si era por seguro. De hecho, en mi propia familia hace semanas nada más, una emergencia reciente nos obligó a cambiar de clínica. O sea, estando en la emergencia de una tuvimos que cambiar a otra. Bueno, y en el recorrido, el tiempo perdido además, precisamente por teléfono, una doctora a través de lo que llaman telemedicina parecía filtrarlo todo y con manejo muy torpe, la verdad, muy pobre de la atención al paciente, que no cliente, insisto en la palabra paciente. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo esta realidad? ¿Está en manos de quién? Y estamos hablando de salud privada, que tiene que ver con clínicas, con su operación, pero tiene que ver también con aseguradoras y su operación. Fíjate, Roan, el tema de la salud en el mundo es un gran problema. Sí, ¿no? No solamente en Estados Unidos. Sí, Vaya. no solamente en Venezuela. Sí creo que hay que optimizar algunos procesos. Sí, ¿no? Voy con el tema de telemedicina. Entiendo la lógica de telemedicina desde el punto de vista de la aseguradora. Porque la telemedicina esa primera alcabala te permite qué buena la noticia con alcabala. Disminuir costos. ¿Por qué? Porque, bueno, una gente, o sea, tú te sientes mal, tienes fiebre, escalofrío a las 9 de la noche y tú llamas a tu aseguradora y dices, mira, haga una consulta de telemedicina. ¿Qué está haciendo la aseguradora? Evitando que esa persona vaya a una emergencia por una gripe probablemente y que eso cueste mucho dinero. A lo mejor la telemedicina puede resolverlo. Pero la telemedicina tiene unos márgenes de resolver problemas. Claro. Y no solamente unos márgenes, sino tiene una sensibilidad, llamamos nosotros, es decir, tiene una capacidad de resolver problemas limitada. Yo soy uno de los principales auspiciadores de la telemedicina, sobre todo en entornos muy particulares. ¿Okay? Y dicho, nosotros instalamos el primer servicio de telemedicina público en el país, en la alcaldía de Sucre, hace ya un poco de años. Entonces entiendo de qué va esto. Sí. Pero un paciente que tiene un dolor en el pecho, no puedes hacer telemedicina. Un paciente que tiene un dolor en el pecho, tú tienes que sospechar que un adulto, eso puede ser un infarto, y ahí no hay telemedicina que valga. Ahí tú tienes que ir a la emergencia, tienen que hacerte un electro, tienen que hacerte un examen y descartar que no tienes un infarto. Si después era que, mira, es que me caí hace 2 días, bueno, eso es otra historia. Entonces, estos son sistemas que tienes que optimizarlo, la capacidad de los médicos de atender de telemedicina, la relación entre el usuario y su aseguradora es algo que tenemos que optimizar, tenemos que automatizar. Algunas veces depende de que la persona que atiende el teléfono en el seguro no conoce bien lo que pasa o la información que le dieron desde la clínica no es suficientemente buena para él tomar una decisión, etcétera, etcétera. Ahí hay problemas que hay que ir resolviendo, que hay que ir mejorando y las aseguradoras diversas. El panorama asegurador en Venezuela es bastante extenso. Sí. Entienden esto como un problema y ha habido cosas que han habido mejorando en algunas de ellas. Por ejemplo, hay unos que dicen, mira, yo te atiendo bajo este monto asegurado, cualquier emergencia, y estas son las clínicas, y tú ves ya y ve de una vez. Para evitar ese tema de que llaman, que sí, que no, que me estás llamando yo. Exacto, sino ve allá y ahí yo tengo un preacuerdo con esas instituciones y ese preacuerdo me funciona. Esos preacuerdos en unas circunstancias funcionan bastante bien. Para algunos funciona mejor que para otros, pero son elementos de la atención que nosotros tenemos que ir viendo. Te voy a dar un ejemplo, me perdonan que saque las cosas de Venezuela. El promedio de atención en Estados Unidos en una emergencia en las grandes ciudades está entre 7 y 8 horas. O sea, tú en Boston, tú llegas a un hospital y puedes estar 7 horas esperando en la sala de espera. Esto es un tema mundial porque, bueno, los servicios de salud están pasando problemas, el volumen de gente que necesita es importante. Porque España, que no es perfecto, se ve tan bien. Yo tengo mi mamá en España, Román. Sí. Para darte una cita, para una resonancia te pueden tardar 1 mes y medio. Para una resonancia. Exacto, porque vas por el sistema público. Si vas por el sistema privado porque tienes seguro, al día siguiente la tienes. Yeah. Entonces, hay algunas cosas que funcionan mejor que otros. Sí. Ningún sistema es perfecto, vamos a estar claros. Hay sistemas que, cuando ves el sistema español y ves los grandes números, funcionan muy bien para los grandes números. No, mi papá vive en Estados Unidos. Me siento mal. ¿Cuándo te vas a ver con el médico? Me dieron cita para 3 semanas. Papá, 3 semanas. Claro, que uno tiene. Lo que pasa es que uno está mal acostumbrado en Venezuela también. Que tienes la inmensa mayoría. Muchos, no puedo hablar de inmensa mayoría, pero muchos tienen el teléfono de su médico a la mano y basta con una llamada y te resolvió la emergencia, entre comillas. Doctor Castro, usted es profesor. ¿Qué está recibiendo en las aulas hoy? ¿Con qué expectativas llegan los estudiantes? ¿Qué esperan de la profesión, los nuevos, los futuros médicos? Mira, te puedo dar que los números de aplicación para la carrera de medicina cada vez son mayores y el número de cupos es el mismo.
Okay, cada vez tenemos más presión porque concursan 3.000 personas Sí. para 250 cupos. Eso hay un sistema de selección que es mixto, al menos en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, que es OPSU por una parte, que tiene un sistema de elección que no entiende necesariamente completo, y hay un sistema de prueba interna. Y la paridad en términos de número no es igual. Yo soy de los que sigue pensando que tenemos buenos estudiantes, formamos buenos médicos, y la respuesta es, los médicos que se van, que no me gusta que se vayan, tengo que decir con anterioridad, funcionan muy bien a donde vayan. Van a Estados Unidos, sacan buenas notas, son médicos reconocidísimos, van a España y presentan su MIR y hacen posgrado y son excelentes. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ok, estoy formando un nivel médico. Ojo, estamos con el mismo estrés, digamos, con el estrés funcional organizativo que tiene el país completo. Laboratorios, textos, publicaciones limitadas. Y etcétera. Eso es complicado, pero yo sigo siendo optimista. Yo soy miembro del Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina. Sería muy malo de mí que hablara mal de mi universidad, pero yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante por formar buenos médicos. Creo que lo estamos haciendo. Creo que hacemos esfuerzos súper importantes. Viene una sala de simulación en la Universidad Central donado por el gobierno japonés, tengo que decirlo completamente, donde nos ponen en un elemento ya de tecnología importante, pero el driver de esos muchachos es estudiar y cada vez mejor en promedio. Digamos, tenemos como todo, hay en cada clase de estudiantes súper buenos, regulares y malos, como en todo, pero hay un interés, hay una voluntad de estudiar. Hemos visto en los últimos años que cada vez hay más aplicaciones a los posgrados en Venezuela. Antes tenía más que se iban que se quedaban. Ahorita estás viendo, probablemente por las mismas dificultades que lo que significa irse, que la voluntad de quedarse a hacer posgrado en Venezuela es mayor. Y en el aula hablan de salarios, de oportunidades, de migración. Mira, sí, por supuesto. Sí, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta ya hace unos 4 o 5 años, casi que el 90% pensaba en una opción de irse como tal. Y cuando tú comparas que un médico general trabajando en un hospital en España gana en promedio entre 1.000 a 2.500 euros mensuales sin el componente de las guardias, y en Venezuela un médico rural gana $50, bueno, esa magnitud hace que, digamos, incline la balanza hacia un sitio o hacia otro. Obviamente, la situación ahora ha cambiado a través de los años. Digamos, la potencia de migración ha disminuido. Anteriormente era muy, muy fuerte, sobre todo en 2015, 2016, 2017. En este momento es menos porque hay dificultades en otros países. Sudamérica está complicado, Centroamérica es difícil, los Estados Unidos es más complicado. Entonces, eso hace que vean, y ciertamente una de las cosas que vemos es que los médicos jóvenes recién graduados se les hace muy difícil tratar de instalarse en lo que ellos tenían. Mira, yo quiero hacer una consultica privada, quiero meterme en una clínica y tal. Eso es mucho más complicado, tengo que reconocerlo, que lo que fue para mí. O sea, cuando yo era médico rural, quizás nosotros ganábamos el equivalente en ese momento, unos $800. En ese momento lo que ganaba un médico rural cuando yo fui médico rural en Río Chico. Compararlo eso con ahora. Ahí hay una diferencia. Yo me imagino que un médico rural ahorita, yo tengo hijos que pudieran ser médicos. Alquiló un apartamento, tener una familia, se les hace bastante cuesta arriba, y eso de alguna manera hace compleja más la situación. Doctor Castro, gracias por acompañarnos hoy. Román. Julio Castro es médico con posgrado en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Pausa y volvemos. Una voz que te acompaña. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.